objetivos del programa, uno de ellos tiene que ver con la transferencia a través de la formación en envejecimiento activo, calidad de vida y género. Y la primera sesión es la que yo voy a impartir ahora en unos minutos sobre los conceptos de envejecimiento activo y calidad de vida. Bueno, en síntesis, de lo que yo voy a hablar es cómo se gesta el concepto de envejecimiento activo. Empezaré tratando brevemente las teorías psicosociales que tienen que ver con básicamente la teoría de la actividad, pero luego también está la red semántica que pone en relación conceptos como envejecimiento activo, envejecimiento saludable, productivo, envejecimiento exitoso, y que tienen que ver con lo que en líneas generales se denomina envejecer bien. Es el paradigma del buen envejecer. Digo, básicamente voy a tratar las teorías psicosociales de las que se basa y luego pues brevemente cada uno de los modelos para centrarnos en concreto en el modelo de envejecimiento activo. Es un modelo que a nuestro juicio, y por eso nuestra investigación se centra en ello, pues a nuestro juicio es un modelo y un concepto integrador, más integrador que otros como envejecimiento saludable, productivo o exitoso. Y es más integrador incluso porque semánticamente su propio significado envejecimiento activo pues tiene que ver con el paradigma positivo y no centrado en una sola dimensión, es multidimensional. Dentro de la definición de envejecimiento activo, la variable de resultado, como uno va a poder determinar o valorar si se está produciendo ese buen envejecer, es la calidad de vida. Entonces, es el otro concepto que trataré de explicar. Es un concepto muy complejo, que no tiene fácil definición. Cada organismo, cada institución con algún peso lo define de acuerdo con sus propios intereses y nosotros lo que hemos trabajado en calidad de vida es la definición que procede de las propias personas mayores. Lo que nos interesa es la calidad de vida en la vejez, cuando uno ya es ya mayor. Y bueno, básicamente va a ser muy en síntesis lo que yo voy a tratar en unos minutos, y a continuación de mí vendrá una sesión ya específica sobre la tercera pata de este curso de especialización, que es el género o la perspectiva, la aproximación feminista. Muchas gracias. Yo soy Rosa Sansegundo, soy catedrática de Información y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid y soy la directora del Instituto de Estudios de Género de la misma universidad. Estoy participando en este curso que me parece de muchísimo interés, tratar de promover tanto el análisis y el estudio del envejecimiento de las mujeres como analizarlo con perspectiva de género. ¿Y por qué es necesario investigar con perspectiva de género? Pues porque la exclusiva mirada masculina en el ámbito de la ciencia ha hecho una ciencia sexista, segregacionista y una ciencia que nos ha excluido. Nos ha excluido tanto del acceso a los conocimientos como de los propios conocimientos. Entonces, de lo que se trata es ver la necesidad de una epistemología feminista que sea inclusiva, tanto en el ámbito de las ciencias sociales como de cualquier otra disciplina científica. Y eso va a ser una ciencia mucho más inclusiva, porque es una ciencia sesgada. Entonces, yo lo que trato de hacer es incidir en por qué las mujeres hemos estado excluidas de la ciencia, por qué hemos estado excluidas del conocimiento y la necesidad de que estemos incluidas no solo en el sistema español de ciencia y tecnología, sino también en los propios contenidos y también en la forma de investigar. O sea, se trata de abrir la perspectiva para poder investigar con perspectiva de género, que además creo que cualquier disciplina que le falta la perspectiva de género es una disciplina que no es completa, y eso ya se está viendo en cualquier ámbito científico y académico, desde la farmacología, la medicina, las ciencias sociales o cualquier otra disciplina científica. Y en ese sentido, este tipo de cursos me parecen imprescindibles.
Y me parecen imprescindibles porque no tenemos reconocimiento. No tenemos reconocimiento, los estudios de grado no están dentro del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, no es un área científica evaluable por la NECA, la NEP o cualquier agencia de evaluación. Entonces creo que se debe incluir para que también las investigadoras o los investigadores se les pueda evaluar su investigación. Entonces me parece imprescindible, porque en estos momentos parece que estamos en la periferia de la ciencia, cuando es una cosa fundamental y nuclear en el ámbito científico. Entonces por eso me parece muy importante. Buenas tardes, soy Fermina Rojo Pérez, investigadora científica en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi labor se desarrolla en el Grupo de Investigación en Envejecimiento de esta institución, del CSIC. Estoy inserta actualmente en varios proyectos de investigación, uno de ellos Encaje de la Comunidad de Madrid, que es el que patrocina y promueve el curso en el que vamos a participar esta tarde, y otro Envaces, que es un proyecto financiado por Mineco, del cual soy la investigadora principal, y asimismo estoy inserta también en la red Enactive, que dirige el profesor Vicente Rodríguez, que también participará esta tarde en la sesión del curso del proyecto Encaje. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar la sesión de esta tarde, la subsesión de esta tarde, que lleva por título Revisiones de literatura? Y como ya se ha mencionado previamente, se inserta en el contexto metodológico de la investigación científica. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ver el contexto de las revisiones de literatura científica. Vamos a comentar qué se entiende por revisión de la literatura y tipología de revisiones. Hay una tipología muy amplia, muy extensa, pero para el contexto de este curso nos vamos a centrar en los 2-3 tipos de mayor frecuencia de realización y de mayor frecuencia de utilización. Vamos a sintetizar asimismo el procedimiento para realizar una revisión de la literatura científica y los criterios de calidad de las revisiones de literatura científica. Asimismo, vamos a presentar un caso práctico, un caso aplicado, sobre una revisión de bibliografía, literatura científica en el tema objeto de estudio de los proyectos que he mencionado antes, que es el envejecimiento activo y otra terminología relacionada, envejecimiento saludable, productivo, con éxito, y lo vamos después a subsumir en qué se conoce sobre este tema de envejecimiento activo en el contexto iberoamericano. Luego, finalmente, vamos a terminar la sesión haciendo una revisión de las plataformas en la red, en la web, sobre bases de referencias bibliográficas, sobre bases de revisiones de literatura, repositorios, que son en realidad repositorios de revisiones, y también haremos una breve mención a una utilidad informática de extraordinario valor y uso, que son los gestores de referencias, para ayudarnos justamente al manejo de toda esta información que se va a obtener a partir de las revisiones de literatura. En realidad, ¿cuál es el interés en conocer cómo afrontar y por qué una revisión de la literatura científica? Pues básicamente la progresión y la acumulación de conocimiento científico, y especialmente su difusión en un medio tan amplio como es Internet. Y en este caso podemos también mencionar la difusión de eso que se conoce como la ciencia en abierto, como conocimiento transparente y accesible. Y para concretar, digamos que la revisión de literatura científica es un tipo de documento, otro más dentro de los variados tipos de documentos científicos que hay, como pueden ser los artículos bien de teoría o bien de aplicada, o los capítulos del libro, o cualquier otro tipo de documento que dé a difundir los resultados de investigación, como puedan ser pues, comunicaciones o ponencias a congresos o a conferencias. Se considera la revisión de la literatura como una investigación de carácter secundario.
para distinguirla de la investigación primaria. El hecho de que se la denomine como investigación de carácter secundario no es un tema menor, ni de menor importancia, ni es un tema baladí. ¿Por qué? Porque es una herramienta previa al inicio de la investigación primaria y nos ayuda a obtener las fuentes a partir de las cuales conocer cuál es el estado o saber cuál es el estado de conocimiento de una pregunta de investigación en ese momento. Además, también puede ayudar a generar el estado del conocimiento para presentar en un artículo, en una investigación o en una comunicación a un congreso. Y de ahí que este tema se haya considerado relevante insertarlo en este curso de envejecimiento activo, calidad de vida y género, que es un curso de especialización del CSIC. Soy Vicente Rodríguez, profesor de investigación del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del grupo de investigación sobre envejecimiento de esta misma institución y formo parte habitual de los proyectos que estamos desarrollando aquí, la mayor parte de ellos en los últimos tiempos sobre envejecimiento activo, y esta es la razón por la cual participo en este evento. La sesión de esta tarde en la que participo yo tiene que ver con herramientas para la investigación sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género. En definitiva, me centraré básicamente en el análisis de fuentes de datos e indicadores para medir envejecimiento activo. Tengo interés en no empezar a desarrollar el tema en sí sin detenerme un minuto a hablar de qué es envejecimiento activo y lo que significa el reto de medir el envejecimiento activo. Una breve introducción nos ayudará a entender el significado de lo que queremos hacer en esta sesión de esta tarde. En definitiva, envejecimiento activo no deja de ser un concepto que tiene que ser medido. Y puede ser medido de múltiples formas. Y de hecho hay evidencias más que suficientes para poder comprobar que cada investigador, por no decirlo de una manera muy estricta, cada investigador utiliza su propia metodología. Pero hay unas herramientas comunes que tienen que ver con unos elementos que están ahí en la investigación, y es el dato que sirve para medir los fenómenos. Yo me voy a detener básicamente en el análisis de las fuentes que proporcionan datos de carácter estadístico para medir envejecimiento activo, datos que son evidentemente o fundamentalmente de carácter cuantitativo, que vienen proporcionados por fuentes oficiales, con un carácter oficial, y que no siempre están preparados para medir en realidad todo lo que significa envejecer activamente. Junto con esta perspectiva voy a adoptar otra, que es la de ahondar en un tipo de dato creado ex professo específicamente para medir envejecimiento activo. Son datos de carácter primario, así se denominan, frente a los secundarios que están proporcionados por otros agentes que producen información, datos. En este caso los datos primarios están, como si dijéramos, diseñados ad hoc, a efectos muy específicos relacionados con un determinado aspecto o el conjunto del envejecimiento activo. Suelen ser datos de carácter cualitativo, aunque también tantas veces son datos de carácter cuantitativo, que tienen la peculiaridad de orientarse a los objetivos específicos de un determinado proyecto o de una determinada investigación. Haré entonces un repaso de este tipo de datos y aportaré para ello información referida a distintas iniciativas que se han llevado a cabo, algunas de ellas por nuestro equipo de investigación en el CSIC, para demostrar que efectivamente cuando tenemos una necesidad de investigar más allá de lo que te ofrecen los datos de carácter secundario, tratamos de implementar nuestra forma de obtener la información de acuerdo con nuestros objetivos. Y eso nos llevará a un amplio desarrollo de contenidos para demostrar justamente lo que significa obtener datos de carácter primario. Esencialmente se pueden resumir este esfuerzo en una única palabra. Solamente en una única frase, si tienes un equipo puedes llegar a conseguir ese tipo de información. Una persona es muy complicado que pueda obtener datos de carácter primario.
Finalmente, la presentación se completará con algunos ejemplos, en concreto 2, de instrumentos de medición basados en indicadores de carácter general que utilizan distintos organismos internacionales para medir de una forma muy general, envejecimiento activo. No solo envejecimiento activo, porque en realidad uno de ellos mide envejecimiento activo, uno de estos indicadores mide envejecimiento activo, pero el otro mide en realidad bienestar. Lo que pasa es que una parte del concepto bienestar se solapa con el concepto de envejecimiento activo, por eso lo pongo encima de la mesa. Tiene la peculiaridad de utilizar fuentes estadísticas de carácter internacional y eso es muy útil para hacer comparaciones de carácter internacional, pero tiene las limitaciones propias de este tipo de fuentes, que son datos muy generales, que no todos los países lo tienen y que no siempre sirven para los objetivos que se pretenden. Por tanto, y en resumen, pretendo en esta sesión de esta tarde demostrar que es importante conocer los conceptos, muy importante conocer las fuentes que tienes para poderlo medir. También es decisivo saber implementar estrategias para conseguir datos específicos para tus propios objetivos y finalmente pues demostrar que hay una parte de esos datos que son imprescindibles obtener de personas mayores. Es decir, abrir la perspectiva de que la persona mayor sea no solamente un sujeto que es investigado, sino un sujeto que participa en la investigación. Y eso es una de las iniciativas que estamos tratando de desarrollar en nuestro equipo de investigación. Los resultados inicialmente son muy interesantes porque nos abren otra perspectiva completamente distinta al productor tradicional de datos y en eso estamos trabajando. En unos meses seremos capaces de ofrecer ya algunos resultados de esta nueva perspectiva. Mi nombre es Rocío Schettini, soy profesora de metodología en la Universidad Francisco de Vitoria y pertenezco al grupo de investigación de evaluación y envejecimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la profesora Fernández Ballesteros, y también pertenezco al grupo de investigación de encaje desde la Francisco de Vitoria. La clase que voy a impartir hoy está centrada en las metodologías cuantitativas, pero vistas desde un punto de vista de su aplicación al estudio del proceso de envejecimiento. Para mí es muy importante hacer hincapié en lo importante que es el estudio del proceso y no de la edad, porque durante muchísimos años las metodologías cuantitativas se han hecho desde un punto de vista muy transversal y secuencial, lo que no nos permite distinguir el efecto de la generación del efecto de la edad. Es importante ver que el proceso de envejecimiento además es multidisciplinar. Al ser multidisciplinar se debe investigar desde múltiples ciencias, pero por suerte todas compartimos un único método, que es el método científico, y por tanto es ahí donde tenemos que ponerle las fuerzas para hacer una investigación multidisciplinar desde todas las ciencias. Desde este punto de vista me voy a centrar en dos aspectos que considero básicos en el proceso del envejecimiento activo y la calidad de vida, no solo en el proceso de envejecimiento, que son tanto la investigación por encuestas y los estudios descriptivos, tanto transversales como longitudinales, y luego, por otro lado, los estudios cuasi experimentales, que son los que nos permiten hacer evaluación de programas y evaluar las intervenciones que hagamos, tanto para mejorar el proceso de envejecimiento como los determinantes del envejecimiento activo. Entonces, esos son los dos procedimientos y los dos tipos de estudios en los que me voy a centrar para explicar el proceso de envejecimiento y su estudio desde las metodologías cuantitativas. Y por último voy a hacer una revisión más subjetiva de mi propia experiencia personal, pero que me apetece discutir con los estudiantes y que ellos me den su opinión sobre las dificultades que nos encontramos, en especial en el estudio con personas mayores, ya sean dificultades por generación o incluso por analfabetización en algunos casos, que todavía quedan algunos casos en España, aunque no tantos. Y además, cómo podemos todos los datos obtenidos a partir de la investigación cuantitativa utilizarlos para la práctica diaria, ya sea desde el punto de vista sociológico o político para la implementación de políticas públicas y demás, como para la práctica, si estamos hablando con psicólogos, estamos hablando con un trabajador social, para su práctica diaria con personas mayores. Así que es un poco de un punto de vista también de cómo aplicar la parte de la investigación a la parte práctica del día a día con los mayores.
Hola, yo soy María Teresa Martín Palomo, profesora de Sociología en la Universidad de Granada. Soy miembro también del Consejo del Instituto de Investigaciones de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y miembro activo de un programa muy interesante de investigación que es el programa Encaje, en el que estamos diferentes instituciones trabajando. Voy a presentar esta tarde una pequeña presentación sobre cómo hacemos investigación desde una perspectiva metodológica cualitativa. La idea es dar un pequeño panorama también a partir de algunas reflexiones metodológicas con una perspectiva de género, cuestiones también de carácter epistemológico, o sea, el tipo quién puede conocer y cómo, y qué papel juega ahí pues, la cuestión de la perspectiva de género y por qué, pues, por ejemplo, en la actualidad un tema como el envejecimiento, la vejez, es un tema de centralidad enorme en la investigación social. Y a continuación voy a presentar, desde la perspectiva metodológica cualitativa, voy a presentar algunas de las herramientas que se utilizan más, por ejemplo, la observación participante, el grupo de discusión, la entrevista con sus diferentes modalidades, tanto la entrevista abierta, semiestructurada, el relato de vida y el grupo de discusión también voy a presentar, ¿no? Esas tres herramientas que se utilizan bastante en la investigación sociológica y además quiero introducir una reflexión sobre otro tipo de aproximación sociológica más radical, cualitativa, que quizás se utiliza menos, pero que también es muy interesante y muy sugerente, que es todo lo que tiene que ver con la etnometodología, las aproximaciones etnometodológicas, ¿no? Entonces, con esta idea pretendo que alumnos y alumnas tengan herramientas prácticas, siempre haciendo como esa reflexión en torno a cómo interactúa la herramienta con la que abordamos un objeto de estudio X y la perspectiva teórica con la que lo abordamos. Y de alguna manera el envejecimiento activo, el género nos están invitando también a reflexionar y a pensar cómo investigamos, ¿no? Entonces también por eso la cuestión epistemológica que comentaba antes es central para esta clase. Y bueno, básicamente esta es la idea de la clase de hoy, que espero que disfrutemos mucho y que aprendamos mucho todos con ella. Soy Antonio Avellán, investigador del Departamento de Población del CSIC. En esta conferencia hemos hablado sobre el nuevo umbral de la vejez. ¿Y por qué hablamos del nuevo umbral? Hasta ahora el umbral habitual para medir la proporción de personas mayores es el de 65 años. Utilizamos la edad cronológica, que quiere decir aquella edad que mira al nacimiento. Según este umbral, si vamos aumentando la esperanza de vida, cada vez habrá mucha más gente, una mayor proporción de personas mayores, en la vejez. Tiene la ventaja este umbral de que es muy conocido, es muy fácil de calcular, todo el mundo conoce su edad cronológica, la edad que mira al nacimiento, pero aumenta extraordinariamente el porcentaje de personas mayores según se va aumentando la esperanza de vida. Y esto puede producir alarmismo. Entonces nosotros lo que proponemos es cambiar el umbral de inicio de la vejez. ¿Y qué es lo que utilizamos? Pues lo que llamamos la edad prospectiva. La edad prospectiva es aquella que mira a la muerte de la misma forma que la edad cronológica mira al nacimiento. Es decir, el tiempo que nos queda por vivir, la vida restante. Entonces nosotros creemos que la vejez empieza cuando a la persona le quedan 15 años para morir. Es un umbral, por tanto, sencillo de comprender, pero muy difícil de calcular. Para ello se necesitan las tablas de mortalidad. Porque normalmente la gente no sabe cuándo va a morir. Pero si uno echa mano de las tablas, sabe cómo va a desaparecer o cuándo va a desaparecer el promedio de su generación. Tiene una ventaja indudable, y es que aprovecha todas las mejoras o los progresos que se han hecho en la esperanza de vida. Entonces, si la esperanza de vida, si la vida dura más,
el inicio de la muerte, el inicio de la vejez se retrasa, porque siempre es 15 años antes de morir. Entonces, directamente, la proporción de personas mayores desciende. Este umbral, este nuevo umbral que proponemos, tiene una ventaja indudable, y es el mensaje que queremos transmitir con esta propuesta. Obliga a las personas a pensar en el tiempo que le queda de vida y a organizar mejor sus actividades y su propia vida. Bueno, pues yo soy Dolores Puga, soy demógrafa y trabajo en el CSIC. Y esta tarde a los alumnos les voy a hablar de la gran transformación en la longevidad que hemos sufrido durante el último siglo y medio, en qué se ha concretado, básicamente en dos grandes etapas, que en primer lugar significa que somos más iguales ante la muerte, que se ha democratizado la supervivencia hasta la vejez, y en segundo lugar que se ha prolongado mucho la supervivencia en edades avanzadas. Y el objetivo fundamental de la conferencia de esta tarde es testar o analizar cuáles son los efectos de dicho aumento de la longevidad, de dicho cambio de la longevidad sobre las trayectorias de vida de distintas generaciones. En primer lugar, vamos a preguntarnos cómo se está produciendo en términos de salud, si estamos sobreviviendo generación a generación con mejor salud percibida, con más o menos supervivencia con enfermedades crónicas, con más o menos supervivencia libre de problemas de discapacidad y con autonomía. Y en segundo lugar vamos a preguntarnos cómo ese cambio en la longevidad ha afectado no solo al final de nuestra vida, cómo de lejos está ese final de nuestra vida, sino también a cómo han transcurrido los eventos que tienen que ver con la coexistencia de distintas generaciones a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo nos ha cambiado la vida, la longevidad, en términos de del tiempo que compartimos con otras generaciones de la familia? Y básicamente es lo que vamos a repasar esta tarde. Soy Rocío Fernández Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Llevo trabajando en esa universidad más de 40 años. Y en este momento el título que me han pedido los compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para este curso tiene que ver con un modelo de envejecimiento activo que se llama Vivir con Vitalidad, que hasta el nombre es un nombre, yo creo, bastante definitivo, en el sentido que abarca, por supuesto, la edad adulta, pero también abarca digamos, a lo largo de la vida, diríamos, ¿no? Porque vivir es envejecer y envejecer es vivir, con lo cual interesa a jóvenes, a mayores y desde luego a personas mayores de edad. Quisiera decir, ante todo, una cosa, que envejecer bien no solamente, como decía hace un momento, es para personas mayores, es para personas mayores, incluso muy mayores. Es decir, se supone que, bueno, que esto llega a un punto, pero que a partir de los 80, 90 años no hay nada que hacer. Falso de toda falsedad. Cualquier persona, por más edad que tenga, si tiene unos estilos de vida saludables, va a mejorar su forma de envejecer. Bueno, pues bien, este título, digamos, me ha ayudado a replantear, no replantear, sino ordenar lo que hemos hecho desde 1996. Este curso comienza en 1996 por un curso en la Universidad Autónoma presencial. Poco a poco va transformándose y realmente el modelo no está al principio. Yo ahora hablo del modelo, me han invitado a que hable del modelo de envejecimiento activo, Vivir con Vitalidad, como un modelo comportamental, como un modelo psicológico, que en parte sí lo es, pero realmente, quiero decir, tiene una historia, y esa historia empieza por un curso, como digo, presencial, pero continúa por un curso multimedia, continúa por un curso a través de Moodle, finalmente se convierte en un curso OCW, es decir, Open Courseware,
y también en un curso MOOC, es decir, Massive Online Open Course. Realmente yo creo que echando la vista atrás, uno ve que ha sido un largo camino. A mí se me hace corto a estas alturas de la película, pero yo creo que es interesante. Entonces, lo que voy a presentar simplemente es este programa, su historia. Este programa, su historia y algo importante, por qué surge, cuáles son los soportes que tiene, tanto teóricos como empíricos, que hemos probado a través de ecuaciones estructurales con varios datos, digamos, la validez de constructo de este modelo, pero que también lo que hemos probado más es la eficacia del modelo, es decir, los resultados que se obtienen cuando uno aplica. Yo diría que casi todos los programas tienen unos resultados relativamente semejantes, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es importante volver a mirar. Tendríamos que tener en cuenta, finalmente, algo que yo creo que es importante. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las amenazas del envejecimiento activo? Y parece claro. Es decir, por una parte, lo que yo llamo los yoyas, que implica a la persona que en un momento de su vida empieza a decir, no, yo ya no. Y esto es que está atribuyendo a la edad algo que no corresponde a la edad, con lo cual es importante que sea consciente y bueno, y trate de, a cualquier edad le puede pasar esto, a los 40, a los 50, a los 60, pero que se dé cuenta que seguramente no se debe a la edad lo que piensa que no puede hacer, se debe a otras condiciones que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida. Y en segundo lugar, serían los estereotipos que tiene la sociedad, es decir, esas imágenes negativas que se convierten en amenazas para el envejecimiento activo. Así que yo espero que todos los alumnos que hoy nos acompañen empiecen a pensar que es importante envejecer bien. Mi nombre es Lorena Gallardo, soy profesora de la Universidad de Tarapacá. Hasta el 1 de marzo estuve aquí haciendo una estancia en el GIE del CSIC. Bueno, hoy día en la tarde voy a presentar el tema de los recursos psicosociales en la vejez. Como trabajadora social y también un poco psicóloga, me interesa abordar el tema de entender que todos los seres humanos tenemos recursos, como son nuestras redes sociales, y cómo eso nos permite envejecer mejor. Quizás desde una perspectiva muy psicosocial, el bienestar se entiende como encontrar un equilibrio entre los estresores que tenemos todos los días, y especialmente en la vejez, y cómo ciertos recursos que disponemos le ganan la batalla a esos estresores, ¿sí? Entonces voy a abordar específicamente las redes sociales, hablar de los aspectos estructurales, como es importante quizás no tener redes tan grandes, sino que sean redes funcionales. Y también que sean, ojalá, heterogéneas. Cuando centramos solamente nuestras redes en la familia, también eso nos genera un poco de estrés en todas las etapas de la vida y especialmente en la vejez. Y tener la capacidad también de adaptarnos a ir cambiando esas redes, y en la vejez se ha comprobado que la gente es altamente selectiva positivamente, que sabe seleccionar con quiénes rodearse y qué redes en el fondo disfrutar en el día a día. Entonces esas cosas vamos a discutir en la tarde sobre las redes sociales, y también brevemente voy a abordar el tema de la espiritualidad y la religiosidad. Más la espiritualidad que la religiosidad, cómo entender cómo ciertos valores que nos acompañan en la vida nos permiten ser más resilientes, afrontar positivamente estos estresores que hablamos, ¿no? Y ver que la religiosidad tiene también su truquillo, porque a veces la religiosidad puede ser positiva, participar en una agrupación religiosa, pero también a veces nos puede generar estrés. Hay religiones de alto coste, por ejemplo, los testigos de Jehová en el caso de América Latina, los mormones, que la gente los termina más estresando que haciéndoles bien en el día a día. Entonces vamos a discutir qué aspectos creen las personas que participan en el curso pueden considerarse recursos que disponemos los individuos, o a veces los disponemos también en una comunidad. Eso.
Yo soy Carmen Rodríguez Blázquez, soy psicóloga, trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología, en el Instituto de Salud Carlos III, aquí en Madrid. Y ella, mi compañera, es... Yo soy Joan Forjás, también soy investigadora del Instituto de Salud Carlos III y de un centro al lado del Centro de Carmen, que es la Escuela Nacional de Sanidad, y damos esta clase en conjunto. Pues la clase va a tratar sobre la salud física, mental y el funcionamiento físico en las personas mayores. Vamos a tratar la salud desde un punto de vista global, incluyendo todos los aspectos relacionados con la salud, como he dicho antes, salud física y mental. Vamos primero a dar una serie de datos sobre la importancia que tienen los temas de salud en el envejecimiento, ya que, por ejemplo, entre el 50 y el 90% de las personas mayores de 65 años tienen 2 o más condiciones crónicas de salud, 2 o más enfermedades crónicas. Y esto implica tiene una serie de implicaciones tanto en la sociedad como en las propias personas mayores. Vamos a ver también, por ejemplo, que más del 45% de las altas hospitalarias que se producen en España son también de personas mayores de 65 años. Entre el 5 y el 10% de las personas mayores tienen problemas de depresión. Un porcentaje parecido, un 5% tienen problemas de demencia o enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué implica todo esto en el marco del envejecimiento activo y vamos a hablar sobre todo de cómo se evalúa esos aspectos de salud física, mental y de funcionamiento en las personas mayores. Bueno, y con eso vamos a describir varias escalas y varios instrumentos de evaluación, normalmente completados por el propio paciente o la propia persona mayor, que nos permiten conocer un poco mejor, evaluar y conocer los puntos fuertes y débiles de la salud de las personas, para así después poder intervenir. Al conocer esas escalas todas, pues también después podemos ver que hay una gran heterogeneidad, son muy distintas, y eso permite-nos elegir las que mejor son más adecuadas para tanto desde el punto de vista de investigación como para la práctica clínica, y pues seleccionar las mejores para poder hacer una intervención. Esta clase es bastante interesante porque después de esta parte teórica, que lo hacemos en tándem, lo hacemos las dos, viene un ejercicio práctico en que presentamos un caso de una persona mayor, una mujer con 69 años, que tiene varios problemas de salud, pero no solo salud física, tiene problemas de salud, tiene problemas de índole social, problemas de salud mental, y también algunos problemas cognitivos, y vamos a pensar todos juntos, después de presentar ese caso, cómo se podía evaluar y cómo se podía intervenir. Y una pista es que las intervenciones multidisciplinares son muy importantes. Y esto es. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Pablo Martínez Martín, soy doctor en medicina, neurólogo, y desde 2001 trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Actualmente soy científico titular y mi campo de trabajo se refiere sobre todo a la evaluación de pacientes con enfermedades neurológicas. Llevamos años trabajando en la creación y validación de instrumentos que serán utilizados por los clínicos para valorar la situación de los pacientes. Nuestra actividad fundamental en este campo es sobre las enfermedades neurodegenerativas. Concretamente hemos trabajado sobre todo en enfermedad de Parkinson y también en enfermedad de Alzheimer, en otras demencias, enfermedades por priones, etc. La charla que voy a dar hoy, la conferencia que voy a dar hoy, se refiere a cómo el envejecimiento actúa como el mayor factor de riesgo para algunas enfermedades neurodegenerativas y sobre todo la trascendencia que éstas tienen tanto en el paciente, al cual afectan en su salud, en su calidad de vida, en todo tipo de aspectos de su existencia, a los cuidadores y a la sociedad. Entonces expondremos cómo el coste y la mortalidad debido a estas enfermedades es enorme, pero lo peor es que debido a que su prevalencia se va a incrementar notablemente
en los próximos 20 años, las previsiones son muy malas, porque van a causar un gran impacto en la sociedad, tanto en España como en Europa, como en todas las regiones del mundo. Esperemos que con la investigación, antes de que ocurra este desarrollo monstruoso de estas enfermedades, se consiga detenerlas o enlentecerlas lo suficiente para que las personas no tengan que sufrir este tipo de procesos. Soy Rocío Schettini, soy psicóloga y profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y pertenezco al grupo de evaluación y envejecimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la profesora Fernández Ballesteros, así como al consorcio Encaje que organiza el curso por el que venimos hoy. La parte que voy a explicar yo hoy es lo relacionado con la formación a lo largo de la vida. Esto es importante en la vejez, principalmente porque durante muchísimo tiempo se ha considerado el aprendizaje como algo solo propio de las personas, de los niños y de las personas muy jóvenes, y se ha visto a lo largo de las investigaciones y de los años que hay posibilidad de aprender a lo largo de todas las etapas de la vida. Por tanto, se ha desarrollado lo que se llama la formación continua para ofrecer oportunidades de aprendizaje a todas las personas a lo largo de todo el ciclo de la vida. También se ha confundido esta formación continua con la especialización, la profesionalización y la capacidad de ser más productivo. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales y del propio envejecimiento activo, se lucha por darle a esta formación continua la importancia que tiene en el desarrollo de la persona y en el desarrollo no solo de su parte profesional, sino de su parte social, de su parte también para desarrollar su propia seguridad y para mejorar tanto su salud como su estado físico. Por tanto, vamos a revisar también una serie de estudios que ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para mejorar todas estas condiciones del envejecimiento activo de la persona. Bueno, hola, buenas tardes, soy Teresa Martín Palomo, profesora de Sociología en la Universidad de Granada. Llevo mucho tiempo trabajando sobre cuidados, he estado en numerosos proyectos sobre el tema de los cuidados, que es el tema del que voy a hablar hoy, y formo parte de un programa de investigación apasionante que estamos llevando a cabo diferentes instituciones y que lo lidera el CSIC, el Instituto de Economía y Geografía, Gloria Fernández Mayorales, que es Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género. En la sesión de hoy voy a presentar una breve presentación de los lineamientos para estudiar el envejecimiento, el proceso de envejecer desde una perspectiva de género, entrecruzando el análisis del envejecimiento con la cuestión del cuidado. Entonces, lo que pretendo hacer es romper esa visión de la vejez como algo dual, en la que por un lado se envejece activamente y por otro lado se es dependiente, y por otro lado también quiero trabajar en un par de nociones que me parecen muy importantes para ver cómo nos organizamos en la vida social y cómo nos vamos a organizar en el futuro, que tienen que ver con la cuestión de la interdependencia, de las interdependencias que nos atraviesan a los humanos, y también la cuestión de que somos vulnerables, la vulnerabilidad humana constitutiva, que quizá cierto pensamiento liberal ha tendido a transmitir una idea muy diferente, en el sentido de que había personas que eran autónomas, plenamente autónomas, y otras dependientes, plenamente dependientes. Entonces, al introducir una perspectiva de género en el proceso de envejecer, se rompe ese tipo de dualismo, porque en realidad se ve que hay personas que tienen un alto nivel de dependencia en la vida cotidiana y sin embargo pues son personas que están aportando constantemente, ¿no? Por ejemplo, una abuela con muletas que cocina o que vigila a una nieta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay muchas maneras de estar aportando aun teniendo niveles de dependencia. Sino que se lo digan, por ejemplo, a las personas en el movimiento por la vida independiente, ¿no? La cantidad de actividad que necesitan, o sea, que pueden llegar a desarrollar en sus vidas cotidianas y, necesitan ayudas o técnicas o de cuidados o como se quiera llamar. Entonces, en ese sentido, tanto el género como los cuidados nos permiten también construir una idea mucho más procesual, que efectivamente el envejecimiento es un proceso que empieza desde que nacemos, y tomar conciencia de esto, que la fragilidad nos atraviesa a todos y a todas, y que es verdad que al introducir una mirada de género interseccional, es decir, cuestiones como la clase social, el lugar de origen,
vemos que las formas de envejecer, o la etnia, por ejemplo, vemos que las formas de envejecer no son iguales y que esos elementos condicionan mucho de qué manera, tanto a nivel material, pero también a nivel cultural, social, los recursos que tienen las personas para envejecer con dignidad, bueno, con belleza, con armonía, disfrutando de una fase de la vida que afortunadamente tenemos la enorme fortuna en estas generaciones nuestras, en esta época de la historia, en los países modernizados, de que la esperanza de vida al nacer es enorme. Entonces, eso es una gran alegría, se ha democratizado mucho la vejez, pero ahora hay que hacer que sea una vejez bella, en el sentido de digna, decente. Y bueno, pues la idea que pretendo trabajar aquí es eso, que el cuidado nos ayuda a cambiar un poco la mirada y bueno, a construir una belleza mucho más inserta en lo que es la vida real de las personas en realidad. Que a veces las categorías, e incluso las que elaboramos los propios sociólogos y sociólogas, nos alejan un poco de esa realidad. Entonces la idea es que desde la perspectiva de género y de los cuidados, pues darle otra vez ese tomar contacto con la vida cotidiana de las personas. Eso es un poco lo que voy a trabajar hoy. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Serrat, soy investigador postdoctoral, trabajo en el grupo de investigación en gerontología de la Universidad de Barcelona. En la conferencia de hoy, titulada Participación cívica, voluntariado y activismo político, abordaremos 4 preguntas que intentaré responder a lo largo de la conferencia. La primera pregunta es ¿por qué necesitamos estudiar la participación cívica de las personas mayores? Y daré 3 tipos de argumentos, uno que tiene que ver con los cambios demográficos que hemos experimentado, otro con los cambios en el perfil de las propias personas mayores y otro con los cambios políticos que se han experimentado en las últimas décadas. En segundo lugar, abordaremos la pregunta de ¿qué entendemos por participación cívica?, que es una pregunta, como veremos, muy difícil de contestar, ya que la participación cívica es un fenómeno polifacético en esencia. En tercer lugar, y en la parte central de la conferencia, intentaremos responder a la pregunta de ¿qué sabemos sobre la participación cívica de las personas mayores? Y daremos ejemplos de diferentes estudios que se han realizado en la última década. Y finalmente, la última pregunta está orientada a responder cuáles son los desafíos futuros que se nos plantean a nivel de investigación y a nivel de política social cuando hablamos de participación cívica y personas mayores. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Zorrilla, pertenezco al Instituto Universitario de Estudios de Género, la Universidad Carlos III de Madrid, donde también trabajo como profesora y impartiendo clases como docente. Y bueno, la ponencia que voy a presentar hoy, junto con las otras coautoras que no están aquí, pero que también es parte de ellas, la ponencia, la profesora doctora María Silveria Agullo Tomás y la profesora doctora María Victoria Gómez Díaz, trata sobre la vejez urbano-rural desde una perspectiva, además, o una aproximación más bien al género. ¿Por qué se ha elegido también esa aproximación de género? Porque, bueno, como veremos en la ponencia, hay ciertas poblaciones que están más olvidadas y además en ciertos sectores. Veremos cuáles son las ventajas, las limitaciones de vivir en una urbe de ciertas dimensiones o en un enclave de otras características, y veremos también cómo ha evolucionado respecto a unas décadas hasta ahora todos estos cambios, ¿no? También veremos, sigo un poco con ese enfoque de género que le he dejado de lado, cómo ha afectado también a algunos problemas a lo que he comentado, ciertos sectores, y desde esta perspectiva de género, y enfatizando también en algunos aspectos sobre más intrínsecos sobre, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, que afecta a las mujeres principalmente, y viendo a su vez también otros nuevos enfoques desde una perspectiva más abierta a lo que sucede en el ámbito, o sea, en el sexo masculino, voy a decirlo así claramente. Finalmente también acabaremos con un pequeño ejercicio para ver también cuáles serían los problemas, las situaciones, las ventajas, dificultades en las que se pueden encontrar los mayores cuando envejecen en un enclave o en otro, y hablaremos sobre esos problemas, definitivamente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Prieto, soy profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Departamento de Geografía, y hoy, junto con la investigadora científica Fermina Rojo Pérez, vamos a presentar una sesión sobre los entornos amigables con la edad para envejecer activamente. En una primera parte de la sesión
expondrá Fermina Rojo el contexto sobre el envejecimiento activo relacionado con el entorno físico, partiendo en primer lugar sobre algunas características esenciales del envejecimiento, sus tendencias, su distribución, para dar paso a continuación a los pilares y también los determinantes del envejecimiento activo. Y dentro de estos determinantes se pondrá el foco de atención en el entorno físico y social, y unido a ello hablará sobre la importancia de este entorno físico y social amigable con la edad para facilitar la vida en el lugar de residencia de las personas mayores. Y finalmente terminará su sesión, esta primera parte de la sesión, hablando sobre los proyectos de ciudades y comunidades amigables con la edad que ha promovido la Organización Mundial de la Salud. En una segunda parte de la sesión nos centraremos en el papel del envejecimiento, del entorno físico en el envejecimiento activo, centrándonos en un estudio reciente que hemos realizado los miembros del grupo de investigación en envejecimiento y calidad de vida, y mostraremos algunos resultados que hemos observado sobre la influencia de los obstáculos para entrar y salir de casa en la frecuencia de actividades para realizar en el tiempo libre, ¿no?, por parte de las personas mayores. Entonces hemos visto un efecto negativo entre esos obstáculos y la realización de actividades en el tiempo libre en la comunidad, pero también cómo esos obstáculos repercuten sobre la satisfacción con el tiempo libre y sobre la satisfacción con la vida. Y finalmente, con todo ello, subrayamos la importancia de que el entorno físico se adapte, responda a los cambios que se producen en la capacidad funcional a medida que envejecemos, y la importancia de este entorno para promover un envejecimiento en la comunidad y con calidad de vida. Muchas gracias. Me presento. Mi nombre es Ángel Quesada, soy ingeniero industrial y también al servicio de la Hacienda Pública desde hace bastante tiempo. Bueno, antes se llamaban así, ingenieros al servicio de la Hacienda Pública, ahora todos son inspectores de Hacienda. Vale. Mi papel aquí es como representante de CEOMA. CEOMA es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y nació hace ya casi 20 años. El caso es que había muchas asociaciones de mayores, pero faltaba algo así como una unificación de criterios, una unificación de lenguajes, una unificación de iniciativas. Porque, claro, todas las asociaciones, pues ya sabemos para lo que están, pues para servir a sus asociados y para conseguir de la administración aquello que sus asociados desean. En el caso nuestro, pues ocurría lo mismo. Entonces las voces eran muy dispersas y casi nunca se conseguía nada en el sector de los mayores. Y por eso surgió CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, es decir, una agrupación de todas las asociaciones para unificar esa voz, para unificar esa petición, incluso también para normalizarla en el lenguaje oficial, el lenguaje administrativo, porque la gente va a los despachos administrativos y muchas veces casi no sabe explicarse. Sin embargo, si ya se conoce el idioma y ya se conoce la forma de hacerlo, pues naturalmente se puede hacer mucho mejor. Nació CEOMA y a partir de entonces, por decirlo de alguna forma, todas las asociaciones de mayores saben que tienen una representación, un camino y una voz única ante los organismos públicos. Si los organismos públicos están estudiando o analizando cualquier cuestión que afecte a los mayores, entonces allí estamos nosotros. Y le decimos, ojo, que usted tiene que tener en cuenta a este grupo de personas. Nosotros estamos representando en este momento, ya me gustaría que fueran los 8 millones o más de mayores de 65 años que hay en España, pero estamos representando a un número muy considerable. Yo creo que alrededor del 30 o el 30 y tantos % de ese volumen de mayores están perteneciendo ellos o sus familiares a algunas asociaciones de este tipo y como consecuencia pueden canalizar su voz y sus peticiones a través de este canal. Bueno, pues a eso es a lo que nos dedicamos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es clarísimo, es mantener y mejorar las condiciones de vida de los mayores. Eso es lo que queremos y por eso estamos trabajando y por eso hacemos todo lo que hacemos. Y además, no sé, lo hacemos por nosotros mismos, por supuesto, pero también por los demás. Porque si mejoramos la calidad de vida de los mayores, se mejora la calidad de vida de la sociedad.
porque los mayores forman parte de esa sociedad. Y si tú ves a tu abuelo, que está más contento, más alegre, más feliz, pues seguro que tú también lo estás, sin duda. Y mira qué bien le ha ido al abuelo estas actividades, mira qué bien le ha ido a esto. Bueno, y en estas asociaciones organizamos muchísimas cosas. Pero lo que más le gusta a la gente es viajar. Yo estoy encantado con que le guste viajar a la gente. Nosotros organizamos, quiero decir no en CEOMA, sino a través de la asociación a la que pertenezco, Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda. Que si no lo digo y alguien lo ve, luego me dice, anda, y te olvidaste. Bueno, Comercio, Economía y Hacienda. Bueno, pues ahí organizamos actividades de todo tipo. Actividades culturales, por supuesto, actividades lúdicas también, y viajes. Y en los viajes es impresionante, se apunta todo el mundo. Y todo el mundo quiere viajar. Hacemos 2 viajes al extranjero al año. Uno breve, casi siempre a un país muy cercano, puede ser Portugal, puede ser Marruecos, puede ser Francia, puede ser Italia, un poquito más lejos, pero bueno. Y luego hacemos otro, casi siempre en el mes de septiembre, en la segunda quincena o en primera quincena, segunda, de una semana o una semana y un día de duración. Y ese ya es un viaje, digamos, más serio. 8 días de viaje, pues da para mucho, ¿eh? Y este año vamos a visitar la Selva Negra. Bueno, pues parece que no, pero todo eso tiene su interés, porque no es que haya que tener que ocupar a los viejos, no. Los viejos saben perfectamente lo que tienen que hacer y saben de qué ocuparse. Pero si además le añadimos este plus de compañerismo, este plus de amistad, este plus de cariño, pues ellos se encuentran a gusto, se encuentran contentos y se encuentran alegres. Y esa alegría la irradian y la difunden. Bueno, y eso para todos nosotros es bueno. Ese es el objetivo principal de CEOMA. Mantener y mejorar las condiciones de vida de los mayores. En todos los ámbitos. En el ámbito físico, en el ámbito familiar, en el ámbito, no sé, incluso lúdico, religioso, político, lo que se quiera. Aunque naturalmente nosotros somos, como ya comprenderán, asociaciones confesionales, ¿verdad? Soy Saturnino Álvarez, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, una asociación con 40 años de historia dedicada al mundo del mayor, fundamentalmente al mundo del mayor, una organización creada por y para los mayores y que se dedica fundamentalmente a defender todos los derechos de los mayores y a promover su envejecimiento activo y, en fin, mantenerlos activos y demás. Y lo que voy a hacer esta tarde es presentar a esta asociación, decir lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a quién va dirigido y los proyectos que tenemos para seguir con el envejecimiento activo y con un problema enorme que tenemos por delante ahora, que es el tema de la soledad no deseada, fundamentalmente en el mundo rural, sobre todo. Y en eso más o menos es lo que va a consistir mi actuación de esta tarde. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Frías, tengo la suerte de estar dirigiendo en la actualidad la Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Es una dirección que se encuadra en el área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y que el actual equipo de gobierno ha querido además ostentar la primera tenencia de alcaldía en este área, porque es un equipo de gobierno que ha hecho una apuesta muy importante por lo social. En la presentación que he tenido la suerte de poder ofrecer dentro del curso Envejecimiento, Calidad de Vida y Género, centraré la exposición en lo que son las grandes líneas de actuación del Ayuntamiento de Madrid en esta materia. El envejecimiento, al menos el madrileño, se escribe con M de mujer, desde luego, y yo destacaría 2 grandes bloques de actuación en estos momentos. El primero, todos aquellos recursos y servicios que disponemos para las personas mayores dependientes y para toda su red familiar e informal de cuidados. Y luego habría una segunda columna vertebral que sería la de los programas que se dirigen a aquellos mayores, afortunadamente autónomos, que disfrutan de más años de vida y que esos años de vida además tienen la suerte de disfrutarlos con calidad. Me parece importante también señalar el intento, el esfuerzo, el compromiso que estamos llevando a cabo desde la dirección en lo que denominamos el Plan de Acción Madrid Amigable con las Personas Mayores,
nos hemos adherido como ayuntamiento a la OMS y somos parte de la red de ciudades amigas de los mayores. Es un esfuerzo y un intento y un compromiso bonito, me gusta señalarlo, porque habiendo empezado en una época en la que había otro equipo de gobierno al frente del ayuntamiento, sin embargo nadie dudó de que tras haberse elaborado un buen diagnóstico era importante culminar ese plan de acción. Y es un plan en el que desde luego se destaca la importancia de trabajar con los mayores, por y para ellos, pero no solo trabajar por y para las personas mayores, sino trabajar con las personas mayores. Las gafas, la mirada, la perspectiva, la experiencia que nos aportan a los que, bueno, pues somos más jóvenes, aunque estemos ocupando puestos técnicos o gestionando los servicios, yo creo que es importante para saber realmente qué esperan de nosotros, qué necesitan, cómo les gustaría que fueran esos últimos años de su vida. Y en este sentido, bueno, pues destacar algunas experiencias bonitas que ya tenemos en la ciudad de Madrid, en las que algunas mujeres no han dudado en ponerse al frente de equipos de autogestión, ¿no? Tenemos un especial empeño en que las personas mayores de Madrid, especialmente las mujeres, no se limiten únicamente a participar, sino que le pierdan ese respeto, ese miedo, esa, bueno, quizá falta de confianza o mayor prudencia que a lo mejor la mujer ha tenido y tiene en general en todo lo que es lo directivo, y sean capaces de ponerse al frente de los órganos colegiados que dirigen la red de centros municipales de mayores. Contamos con 90 centros actualmente y son 325.000 las personas mayores de Madrid que ya son socias de los mismos. Entonces nos parece muy importante que además de que son más las socias que los socios, esas socias tengan también una palabra, una mirada, una forma de dirigir o de alentar o de liderar esos procesos de vertebración en el tejido asociativo y en el tejido vecinal de los barrios. Por todo lo cual, pues es un placer poder aportar la contribución del Ayuntamiento de Madrid a la calidad de vida de las personas mayores que viven entre nosotros. Muchas gracias. Vale, pues soy Óscar Álvarez López, soy coordinador de calidad, comunicación e información de la Agencia Madrileña de Atención Social, que depende de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, y a su vez soy vicedecano de una facultad de enfermería, Salus Infirmorum, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y profesor titular de enfermería gerontológica y geriátrica. Entonces, un poco la idea de hoy, en el espacio que tenemos, es trasladar un poco qué estamos haciendo desde la Agencia Madrileña de Atención Social en políticas de envejecimiento activo. Desde la agencia se gestionan centros directamente, centros públicos de servicios sociales, residencias de mayores, centros para personas con discapacidad intelectual y centros de día para personas mayores, aparte de centros de menores protegidos y demás. Entonces, la idea es un poco transmitir eso, desde el perfil de la residencia de mayores, ¿no? Con gente, bueno, pues con usuarios más dependientes, más mayores, valga la redundancia, ¿no? Con una media de 85 años en las últimas estadísticas. Entonces, bueno, pues ver esos programas más de rehabilitación y demás. Aproximarnos un poco al mundo de la discapacidad, del envejecimiento en discapacidad, que es un gran desconocido quizás. También estamos implementando un nuevo programa en ese sentido. Y después, por último, centrarnos sobre todo en la parte de centros de mayores, que es donde sí que acuden pues, mayores madrileños autónomos que viven en sus domicilios, en sus áreas siempre de influencia, ¿no? Y que tienen pues, mucha más posibilidad quizás de desarrollar actividades dirigidas a la promoción del envejecimiento activo, de la vida saludable y demás, ¿no? Entonces, entretenernos más en ese ámbito y que dan cobertura prácticamente a casi 400.000 madrileños que son socios en estos momentos. Mi nombre es Jesús Norberto Fernández Muñoz, soy jefe de área de envejecimiento activo del INSERSO, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y esta tarde en este curso de envejecimiento activo y calidad de vida vamos a presentar el proyecto de estrategia nacional para personas mayores, para el envejecimiento activo y el buen trato. Esta iniciativa creo que tiene una especial relevancia porque será la primera vez
que en España la Administración General del Estado haga una propuesta global y coherente de cómo afrontar ese periodo tan importante y tan largo ya de la vida de las personas que prácticamente están viviendo todo su ciclo vital con gran intensidad, con gran salud, con deseos de participación, con una mejor situación económica y con deseos de seguir formándose a lo largo del ciclo vital. Y por tanto, en ese contexto, la estrategia lo que plantea es dos ejes básicamente. Por un lado, desarrollar los parámetros o las propuestas derivadas de una mejor participación y una vida más independiente, y a ser posible mejorar los derechos de las personas mayores cuando siguen trabajando, y cómo alargar, para aquellos que voluntariamente lo quieran hacer, alargar la vida laboral. Y por otro lado, el otro gran eje es el tema del buen trato. El buen trato a las personas mayores yo creo que es uno de los aspectos en los que más tenemos que insistir en los próximos años. El hecho de poner el foco en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación, en la necesidad de respetar los derechos de las personas mayores. Si lo dijéramos en términos legislativos, de legislar en nuevas materias, en materia de derechos de las personas mayores, junto con lo que debe ser un trato y unas estrategias que eviten las malas prácticas, las negligencias, el maltrato físico, psicológico, económico de cualquier orden, nos da una idea de lo que queremos hacer con ese segundo eje del buen trato. Las personas mayores deben vivir siendo partícipes de esta sociedad, colaborando cultural, social y económicamente, y la sociedad tiene que estar mentalizada para darle ese trato digno, respetar su derecho, sin ningún tipo de discriminación y con el buen trato que todos quisiéramos recibir cuando seamos personas mayores. Bueno, llegamos así al final de este curso de especialización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género, que ha tenido lugar entre el 3 de abril y el 17 de mayo de este año 2018. Este espacio es básicamente para dar las gracias a las instituciones y a las personas que han participado, han colaborado con nosotros en este curso. En primer lugar, a los investigadores que forman parte del programa de actividades de I+D, Encaje, Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género, que como saben está financiado por la Comunidad de Madrid y por el Fondo Social Europeo. Con nosotros ha participado también, dando apoyo, investigadores del proyecto de investigación financiado por el Ministerio Envejecer en España, que se llama en su acrónimo ENVACES. Bien, básicamente quiero dar un agradecimiento especial para los decanos de nuestro grupo, en particular al profesor Antonio Avellán, al profesor Vicente Rodríguez, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y al doctor Pablo Martínez Martín del Instituto de Salud Carlos III. Pero además de los investigadores propios del programa Encaje y del proyecto ENVACES, hemos contado también con investigadores expertos en envejecimiento activo, calidad de vida o género, y quiero también destacar en este caso a la profesora Rocío Fernández Ballesteros, profesora emérita en la Universidad Autónoma de Madrid, a la doctora Rosa Sansegundo, que es la directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, y a los profesores Feliciano Villar y Rodrigo Serrat de la Universidad de Barcelona. Junto a ellos, otras personas que han colaborado, otros expertos que han colaborado con nosotros en este curso, pues han venido de las instituciones tan importantes, porque sin ellas no tendríamos los contextos para envejecer activamente, como son la directora general de mayores, María Soledad Frías, el
Óscar Álvarez, que procede de la Agencia Madrileña de Atención Social, sin el que tampoco hubiéramos podido realizar buena parte de la investigación en la que se basa el programa Encaje, y por supuesto a Jesús Norberto Fernández, que es jefe de área del INSERSO y que está muy implicado en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo en España. Y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Satur Álvarez, de Unión Democrática de Pensionistas, y de CEOMA, la profesora Carmen García. Bien, no quiero dejar de destacar también la relación que tenemos con el mundo empresarial, que trabajan con nosotros desde hace muchísimos años, Salomé Martín e Ilumina Martínez, que proceden del ámbito de la empresa de servicios, de servicios sociosanitarios, y a Francisco Abad, de la Fundación Empresa y Sociedad, que nos habló de gestionar la edad en el mundo laboral, pues como una perspectiva diferente de lo que significa envejecer de forma activa en otros contextos. Bien, quiero dar las gracias también, por supuesto, al Instituto de Economía, Geografía y Demografía, al personal del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y en general pues a todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que con sus recursos pues nos anima a emprender este tipo de actividades. Bueno, quiero decir que otras instituciones que están detrás de la capacidad para llevar a cabo esta actuación docente, pues han sido el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Carlos III de Madrid. Y añadir ya por último que hemos comprobado que había un interés muy elevado por este tipo de actividades docentes en relación con el envejecimiento y desde una perspectiva de género, que muchas de las personas que han mostrado interés no podían asistir al curso porque era un curso presencial, y que ello nos motiva a repetir, a reeditar este curso durante el primer semestre del año que viene en un formato online. Y estamos seguros que ello pues, redundará en una mayor traslación de conocimientos vía docencia hacia las personas interesadas. Muchas gracias por